Llevamos casi 16 horas de debate y en el transcurso de las 16 horas, señora Presidenta, hay una tesis oficialista, y es que se ha querido defender, que es aquí no pasó nada. Y por algo el Frente Amplio presenta una moción firmada por todos sus legisladores que dicen que no existieron, la parte medular, que es la final, que no existieron actos ni hechos ilícitos ni irregulares en la actuación de ANCAP. Es decir, no pasó nada. 16 horas discutiendo acá, y parece que 16 horas hoy más meses, semanas, meses, tiempo largo. Y los legisladores, los dirigentes políticos de la oposición han tenido la inteligencia tal como para poder hacerle creer a los uruguayos que en verdad no es que no haya pasado nada, sino que todo es un gran invento y que los uruguayos se comieron el invento. Porque en verdad, según como dice el Frente Amplio, no pasó nada. Eso me hace recordar a esa leyenda china de los 3 monitos que inmortalizaron después en Japón con esa conocida escultura. Los 3 monitos que se tapan los ojos, se tapan la boca y se tapan los oídos. Dice en la interpretación de la leyenda que en verdad los monitos no ven el mal, no hablan del mal y no escuchan del mal. Y con todo respeto, me parece que esa es una buena escultura que estaría graficando muy bien la posición que ha asumido la bancada oficialista. No pasó nada, no existe el mal. ANCAP estuvo bien administrada. Tan bien administrada que hace un mes y medio pusimos los uruguayos 900 millones de dólares para una empresa que estuvo brillantemente bien gestionada. Un senador dijo públicamente, un senador oficialismo hace poco, fue un éxito la gestión de ANCAP, 900 millones de dólares. Hace un mes y medio. Pero hace menos, hace 10 días, el presidente de la República despidió al directorio de ANCAP. Lo despidió, lo echó, y lo echaron por la prensa. Seguramente porque no pasó nada en ANCAP. Echaron al presidente Colla, pobre Colla, fue el menos mencionado en la gestión de hoy, la jornada de hoy, seguramente porque no pertenece al club de los dirigentes políticos, entonces no sale mucho a defenderlo. Si no hubiera sido por un periodista que anda en la sala hoy que le hizo el aguante en la puerta de ANCAP y le preguntó por qué se iba y que el presidente lo quería echar, pero que participara de la transición, él dijo, no me quedo nada, me tomo licencia y que se arregle. El periodista que está acá en la sala tuvo la persistencia de esperarlo en la puerta de ANCAP. Y seguramente lo echaron a Colla y a todos los directores oficialistas porque no pasó nada. De lo brillantemente bien que habían hecho las cosas él y sus antecesores, lo echaron. Y después, señora Presidenta, escuchamos una tesis magnífica escuchamos varias, pero una al principio del senador informante, el mismo informante del oficialismo, de uno de ellos, que nos leyó los artículos del Código Penal que los senadores, en aquel momento yo no había hablado, así que los voy a violar ahora, que los senadores de la oposición que habían hablado habían violado y por lo tanto eran delincuentes. Un senador del oficialismo que dijo, no, los delincuentes que violaron de memoria, que cuando fue hace muchas horas, artículo 333 del Código Penal, 334, de repente el senador Martínez Huelmo me aclara cuál fue porque fue el que los mencionó. Difamaron, injuriaron, falsificaron la verdad y lo peor de todo, el delito más grande, osaron investigar. Eso es imperdonable. Que los senadores de la oposición hayan decidido investigar es un delito que debe encuadrar perfectamente en alguno de los artículos precitados, y si no, en alguno encajará. Y se complementa con la tesis de una senadora oficialista que dice, es más, es una agresión a la institucionalidad. Miren, los senadores de la oposición son casi golpistas, porque osan cumplir con su deber. Son casi
pichones de dictadores, porque lo que están haciendo acá es golpear a la democracia, golpear a la libertad, horadando las instituciones y sembrando la semilla del autoritarismo en el Uruguay. ¿Por qué? Porque decidimos investigar el escándalo de ANCAP, que solo los 3 monitos y la bancada oficialista no ven. Todo el Uruguay es una vergüenza nacional, señora Presidenta. Con defensas así, seguramente la gente está mucho más convencido que el escándalo fue más grande de lo que se imagina. Bueno, decían que el Frente Amplio salvó empresas fundidas, y yo agrego, y aparte dio la virtud de fundir empresas ricas. Y sobre todo después se agrega, que en verdad fue todo una obra maestra de la solidaridad internacional hecha con plata solidaria de Venezuela. Vayan a hablarle a los productores, a los tamberos, que están esperando la plata solidaria para no fundirse y darle de comer a su familia. Esa es la plata solidaria seguramente que Venezuela sembró en Uruguay y que sembró, pero eso es cuestión de los venezolanos, a costa también del pueblo venezolano. Negar la realidad, señora Presidenta, no es buena cosa en ningún ámbito de la vida. Resulta que en Uruguay, según versiones oficialistas, se acabó la epidemia de delincuencia. En Uruguay tenemos el agua más cristalina y más transparente de la historia. Y aparte tenemos una empresa como ANCAP que es de una gestión exitosa. Yo creo, señora Presidenta, que no vale todo salvar, encubrir, ocultar, lo que se quiera a una persona que hace mal las cosas por el solo hecho de ser un compañero de mi partido político. En verdad, el golpe a la democracia es justamente ese, es el de poner los intereses de mi partido político por encima de la honradez, de la transparencia, de la buena administración de la cosa pública. Y en esto no habla un militante de un partido político que siempre hizo las cosas bien. No. En mi partido político también cometimos errores. ¿Quién de los que está acá puede decir que no ha cometido errores? Por eso sabemos lo que es el error que significa intentar tapar lo que es verdad. Y cómo censura, y bien censura la opinión pública la gente cuando hay alguien que le quiere encubrir la verdad. Hay un error, sí, que no cometimos, que fue el de echar a aquellos que fueron corruptos. Ese error no lo cometimos, los echamos. No encubrimos, no tapamos, no anduvimos con vueltas, para afuera. Y durante el transcurso de la sesión de hoy, señora Presidente, se habló de los agravios, de cuidar lo que siempre hay que cuidar, que es no el cuero de quienes estamos sentados acá, que de formación profesional lo tenemos bastante curtido, sino la piel, el prestigio, la tranquilidad y la paz de aquellos que están en casa cuando volvemos. Y si nos preocupamos de no pasar esa línea es porque pensamos mucho en los que están en casa cuando volvemos y queremos que nos miren a la cara con la misma paz que nos mira cuando nos vamos de casa. No fue, yo puedo hablar de mi partido, no fue del Partido Nacional, y podría integrar los demás partidos de la oposición, que se dijeron las cosas más duras. En este debate sobre ANCAP, las cosas más duras
más agraviantes, más repugnantes que se dijeron de dirigentes políticos sobre otros dirigentes políticos se dijeron de las propias filas del Frente Amplio, que incluso se entró en la vida familiar de los propios dirigentes del Frente Amplio y utilizaron la vida familiar para debatir políticamente. No, señalo para allá porque el que lo usó estaba sentado donde está sentado usted, que fue el senador Mujica. No fue desde el Partido Nacional que se traspasó esa línea que nunca se debe traspasar, que es la del vale todo. Inclusive vale meterme en la vida de las familias del adversario político mío. Fue de adentro mismo del Frente Amplio. Eso sí que fue, acá se utilizó el término pornografía política. Repugnante de toda repugnancia. Se decía, qué cosa increíble, la oposición está de acuerdo en que hay una pésima gestión, que hubo irregularidades y que hubo probables delitos. Y están, dijo una senadora, y están de acuerdo y hacen 3 informes. Pero qué bárbaro. Y si son 3 partidos, ¿cuántos informes quieren que hagan? El problema no es que un partido político haga un informe. El problema es cuando un partido político hace 2 informes. Y los 2 informes son contradictorios entre sí. ¿Eso qué le pasa al oficialismo? ¿Cuál es el problema? El Partido Colorado hace su informe, el Partido Independiente hace el suyo, el Partido Nacional el nuestro. Y uno diría, el Frente Amplio va a hacer un informe. No, lo encarpeta solo. Pero adentro hay 2. Que son contradictorios, y lo más gracioso de toda esta martingala es que son contradictorios y lo firman todos, incluso lo firman los que están en desacuerdo con lo que dice el informe. En esta cosa tan notable de esas palabras, esas frases que seguramente surgen después de 18 horas de estar encerrado en un cuarto, de las discordias parciales. Entonces, bajo el subtítulo Discordia parcial en la página 86 del informe del Frente Amplio dice, en el subtítulo, ¿no?, la complejidad del conjunto empresarial de ANCAP y la aportación de otras miradas coincidentes en la inexistencia de ilegalidades. Qué raro que no dicen la inexistencia de irregularidades, ¿no? Porque la moción dice del Frente Amplio que no hubo irregularidades. Sin embargo, la famosa discordia parcial no niega que hubo irregularidades. Es más, las descifra, durísimo. Porque todos sabemos que en el capítulo de la gestión financiera hubo por lo menos 2 bibliotecas. La que decía que los problemas de ANCAP eran frutos de decisiones del Ministerio de Economía enmarcados en la política antiinflacionaria. El segundo capítulo, el vinculado a los costos que significó los acuerdos con los estacioneros. Y el tercero, las inversiones. Creo que el senador Heber se refirió a 2 primeros, yo voy a referirme al tercero, porque es el más duro de todo. Porque allí se habla que, de hecho, se verificaron importantes desvíos. Eso lo dice el Frente Amplio sobre el Frente Amplio. Y que eso llevó al proceso de endeudamiento de que estamos hablando. Y después dice, con respecto a las inversiones, que se verificaron mayores costos que los oportunamente previstos, es decir, sobrecostos. Así que hubo desvíos y que hubo sobrecostos. Y esto lo dijo un Frente Amplio sobre el otro Frente Amplio. Y resulta que no hubo irregularidades. No solo que hubo sobrecostos, sino que no resiste más mínimo análisis, señora Presidenta. A ver, si a usted le dice, señora Presidenta, me refiero a usted porque es a usted que me tengo que referir, la Presidenta, si usted le dice que en un negocio usted hace un contrato y que en ese contrato lo que se contrata vale 10 y usted termina pagando 200, y que aparte ese contrato lo hace una empresa pública y lo que vale 10 la empresa pública lo paga 200 y al que se lo paga se lo designa con el dedo. ¿A usted no le preguntan en la calle quién se la lleva? Porque a mí me preguntan quién se la lleva y en esto de acá me preguntan quién se la llevó.
Y si el negocio fuera en otra empresa pública o en cualquier empresa, de cualquier órbita pública privada, y alguien contrata directamente por 200 lo que vale 10 y paga 100% más, 200% más, 300% más y 400% más de lo que vale el mercado, un servicio, la gente pregunta, ¿quién se la lleva? Señora Presidenta, como le decía, si no pasó nada, si estuvo todo bien, yo le repito lo que yo sentía escuchar hace unos años atrás. ¿Por qué no votan el pasaje a la justicia? No votan el pasaje a la justicia. ¿Y sabe lo que hacíamos nosotros? Votábamos el pasaje a la justicia. Igual que cuando nos pedían las comisiones investigadoras. Votábamos las comisiones investigadoras. Si no se vota este pasaje a la justicia, seguramente, señor presidente, es porque muchos están convencidos que pasó, lo que todos sabemos que pasó, y el que no lo sabe tiene enormes dudas. Ahora, la operación tapadera no va a prosperar. Yo espero que no haya presiones sobre la justicia ni sobre los fiscales, porque vaya que presiones sobre la justicia hubo y hay durante todos estos últimos años. Espero que no las haya, porque estoy convencido que, así como en su momento, señora Presidenta, se dijo que no había corrupción en casinos municipales y hubo corrupción, que no había corrupción en Pluna y hubo corrupción, que no había corrupción en ACE y hubo corrupción. Ahora se dice que no hubo corrupción en ANCAP y hubo corrupción en ANCAP. Y espero, señora Presidenta, que comprendan que los uruguayos no son como la leyenda de los tres monitos. Los uruguayos todos ven el mal que se hizo en ANCAP, escuchan el mal que se hizo en ANCAP y hablan todo el día del mal que hicieron en ANCAP. Gracias, señora Presidenta. Gracias.